Meditando en su palabra de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento del segundo libro de los Reyes, iniciamos el estudio de la palabra del Señor desde el capítulo 10. Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab, diciendo: así que esta carta llegue a vosotros, dado que los hijos de vuestro Señor están con vosotros y disponéis de carros, caballos, una ciudad amurallada y un arsenal de armas. Ve cuál es el mejor y más justo de los hijos de vuestro Señor, ponedlo en el trono de su padre y luchad por la casa de vuestro Señor. Pero ellos fueron presas del pánico, pues pensaron: los dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos nosotros? El mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jehú: somos siervos tuyos, haremos cuanto nos diga, no proclamaremos rey a nadie, haz lo que te parezca bien. Le envió por segunda vez una carta que decía: si estáis de mi lado y obedecéis mi voz, tomad a los jefes de los hombres de la casa de vuestro Señor y venid a mí a Israel, mañana a esta hora. Los hijos del rey, 70 en número, estaban con los notables de la ciudad que los criaban. En cuanto le llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en cesta y se las enviaron a Israel. Llegó el mensajero e informó: han traído la cabeza de los hijos del rey. Respondió: apiladla en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana. Por la mañana salió, se paró allí y dijo a todo el pueblo: vosotros sois inocentes. Es cierto, yo he conspirado contra mi Señor y lo he matado. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sabéis pues que nada de lo que Yahvé ha dicho sobre la casa de Ahab quedará sin cumplir, pues Yahvé ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Israel, a todos sus nobles, familiares, sacerdotes, sin dejar uno solo con vida. Jehú se puso en marcha hacia Samaria y estando de camino en Betequet de los pastores, encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y preguntó: ¿quiénes sois? Ellos respondieron: somos los hermanos de Ocosías y hemos bajado a saludar a los hijos del rey, a los hijos de la reina madre. Él ordenó prenderlo vivo. Lo prendieron vivo y los degollaron junto a la cisterna de Betequet. 42 hombres, no dejó uno solo con vida. Marchó de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recat, que salía a su encuentro. Le saludó y le dijo:
¿Está de mi parte con la misma lealtad con la que yo estoy de tu parte? Respondió Jonadab: sí estoy. Si así es, dijo Jehú, dame tu mano. Le dio la mano y Jehú le hizo subir junto a él en su carro. Le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Yahvé. Y lo llevó en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los sobrevivientes de Ahab en Samaria hasta acabar con ellos, conforme a la palabra que Yahvé había dicho a Elías. Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Ahab dio algo de culto a Baal, Jehú le dará mucho. Así que convocadme a todos los profetas de Baal y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, pues voy a hacer un gran sacrificio a Baal. Quien falte no sobrevivirá. Jehú obraba con astucia para hacer perecer a los fieles de Baal. Jehú ordenó: convocar una asamblea sagrada en honor a Baal, y lo convocaron. Jehú envió mensajeros por todo Israel y vinieron todos los fieles de Baal. No quedó uno solo que no viniera. Entraron en el templo de Baal, que se llenó de un cabo al otro. Dijo al encargado del vestuario: sacar las vestiduras para todos los fieles de Baal. Él las sacó. Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron entonces en el templo de Baal, y él dijo a los fieles de Baal: buscad y aseguraos de que no hay aquí entre vosotros ningún fiel de Yahvé, sino solo fieles de Baal. Se adelantaron para hacer los sacrificios y holocaustos, pero Jehú había apostado afuera 80 de sus hombres, con la orden: por cada uno que escape de los hombres que pongo en vuestras manos, pagará con su vida uno de vosotros. Cuando Jehú terminó de ofrecer el holocausto, dijo a los guardias y oficiales: entrad y matadlo, que no salga ni uno. Los pasaron a filo de espada, dejándolo allí tirado. Luego avanzaron hasta el interior del templo de Baal, sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta el día de hoy. Así erradicó Jehú a Baal de Israel. Pero Jehú no se retrató de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, los becerros de oro de Betel y de Dan. Yahvé dijo a Jehú: por haber actuado bien, haciendo lo recto a mi ojo, y por haber cumplido todo lo que yo tenía decidido respecto a la casa de Ahab, tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no guardó la senda de la enseñanza de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón. No se retrató de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. En aquellos días, Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael lo hostigaba a lo largo de toda la frontera de Israel, desde el Jordán al sol levante, todo el país de Galaad, de los gaditas y rubenistas de Manasés, desde Aroer
sobre el torrente Arnón hasta Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo y todos sus éxitos militares, ¿no está escrito en los anales de los reyes de Israel? Jehú reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joacás, su hijo, reinó en su lugar. Jehú reinó sobre Israel 28 años en Samaria. Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real, pero Josabad, hijo del rey Joram y hermano de Ocosía, tomó a Joá, hijo de Ocosía, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. 6 años estuvo con ella escondido en el templo de Yahvé mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joadad envió a buscar y tomó a los centuriones de los carios y de los guardias, conduciéndolos junto a sí al templo de Yahvé. Estableció un pacto con ellos, haciéndole prestar juramento, y le presentó al hijo del rey. Luego le ordenó: esto habéis de hacer: 1/3 de los que entran de servicio el sábado mantendrán la guardia del palacio real. Otro tercio se situará en la puerta de la fundación y otro tercio en la puerta detrás de la guardia, manteniendo la guardia del templo por todo lado. Las otras 2 divisiones, todos los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey. Quedaréis al rey por todo lado, rodearéis al rey por todo lado, armas en mano. El que intente forzar vuestra fila morirá. Manteneos juntos al rey en su ir y venir. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joadad le ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joadad. El sacerdote entregó a los centuriones la lanza y escudo del rey David, depositado en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron armas en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, hasta el altar y el templo, rodeando así al rey de un lado y de otro. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema y la insignia. Luego lo proclamaron rey y los ungieron, batieron palma y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Miró y vio al rey de pie junto a la columna. Según la costumbre, los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra en júbilo, y tocando las trompetas, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: traición, traición. Entonces el sacerdote Joadá dio orden a los jefes de la tropa: hacerla salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada.
pues el sacerdote se decía, no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y, cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Joadá celebró la alianza entre Yahvé, el rey, y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé, así que entró el rey en el pueblo. El pueblo, toda la tierra, acudió al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes. Y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. El sacerdote puso centinela en el templo de Yahvé, tomó luego a los centuriones, a los carios, a los guardias y a todo el pueblo del país, escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, haciendo entrada por la puerta de la guardia, y lo entronizaron en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo, y la ciudad quedó tranquila en cuanto a Atalía había muerto a espada en el palacio real. Joab tenía 7 años al subir al trono. Comenzó a reinar el año 7 de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. A lo largo de su vida, Joab hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como el sacerdote Joada le había instruido. Sin embargo, los lugares de culto no fueron retirados y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Joab dijo a los sacerdotes, todo el dinero en moneda corriente, aportarlo al templo de Yahvé por la ofrenda sagrada. El dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de persona, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé. Los sacerdotes lo tomaron cada uno de su benefactor, proveerán con él a la reparación del templo de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joab, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joab llamó entonces al sacerdote Joada y a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no habéis procedido a la reparación del templo? A partir de ahora, no recojáis ya el dinero de vuestros benefactores, sino entregarlo para la reparación del templo. Los sacerdotes continuaron en no recoger dinero del pueblo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Joada tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa, lo colocó junto al altar al lado derecho según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsa y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero una vez pasado en manos de los capataces que estaban a cargo del templo de Yahvé.
esto lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para la reparación en el templo de Yahvé y para todo otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo, con el dinero ofrecido al templo de Yahvé no se hacían fuente de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces para la reparación del templo de Yahvé. No se pedían cuenta a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces Yahvé, rey de Aram, hizo una campaña que ataque contra Gat y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joab, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que su padre Josafat, Joram y Ocosías, rey de Judá, habían consagrado, todo lo que él mismo había consagrado, y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé y en el palacio real, y lo envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joab, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración y asesinaron a Joab en Bet-Miló, en la bajada a Sila. Los cortesanos que lo asesinaron fueron Josacar, hijo de Simá, y Josabá, hijo de Somer. Murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. En el año 23 de Joab, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacá, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retratarse de ellos. Yahvé recargó su ira contra los israelitas y los entregó duramente aquel tiempo en mano de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacá suplicó a Yahvé, que le escuchó, pues había visto la reprensión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel. Persistieron en ello e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacá se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y lo había pisado como polvo bajo sus pies.
El resto de los hechos de Joacá, todo cuanto hizo y su éxito militar, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacá reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar. En el año 37 de Joab, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacá, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé. No se retrató de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ello. El resto de los hechos de Joab, todo cuanto hizo, su éxito militar y guerra contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joab reposó con sus antepasados y Jeroboam ocupó su trono. Joab fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joab, rey de Israel, bajó para verle y lloró por él, diciendo: Padre mío, carros y caballerías de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flecha. Y él tomó un arco y flecha. Dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre la mano de Israel y dijo: Abre la ventana que mira a oriente. Él la abrió. Eliseo dijo: Dispara, y disparó. Eliseo dijo: Flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Derrotará por completo a Aram en Afec. Añadió luego: Toma la flecha, y él la tomó. Y Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea hacia tierra. Él golpeó 3 veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces con él y le dijo: Si hubiera golpeado 5 o 6 veces, entonces habría derrotado por completo a Aram, pero ahora derrotará a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Banda de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al habitar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacá, pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos, se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlo ni rechazarlo lejos de su rostro. Hazael, rey de Aram, murió y Ben-Hadad, su hijo, reinó en su lugar. Joab, hijo de Joacá, recuperó el dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, la ciudad que había tomado por las armas a Joacá su padre. Joab la derrotó 3 veces y recobró la ciudad de Israel. Hermanos, hemos continuado leyendo el libro segundo de los Reyes, donde nos está hablando de los tiempos en que los reyes más difíciles gobernaron a Israel y Judá. Y sabíamos que el rey Ahab era un rey muy malo y se había casado con Jezabel. Sabíamos también que Jezabel fue muerta
cayó desde arriba y los perros la comieron, porque Dios le había jurado de que al matar a Nabat por su huerto de uvas, y que la sangre fue derramada porque lo mataron a pedrada, ella también sería derramada su sangre, igual que Ahab su esposo. Sabíamos que Ahab y Nisri, que eran gobernadores en aquellos tiempos, los reyes, pero él se casó con esa sacerdotisa de otra tierra y fue imitando todas las malas doctrinas de aquella tierra de ella y la implantó en Israel, de modo que hizo pecar al pueblo. Ahab fue un rey muy malo. Dios permitió que muriera, pero que la venganza de su maldad la pagarían sus hijos. De ahí que Jehú, que es ungido rey, entonces viene a cobrar a los hijos de Ahab lo que Dios había dicho que le cobraría por sus pecados. Sabiendo que ya Jezabel está muerta, entonces aquí empiezan a reinar diferentes herederos. Aún Jehú había mandado a matar a todos los hijos de Ahab, porque Dios así lo había dicho, que se vengaría no en la vida de él, pero que él iba a morir, sino en la de los hijos. Y es que la obediencia y el respeto por las cosas sagradas y por las reglas, normas y disciplina que hay que mantener los hijos de Dios, que deciden por voluntad propia aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, agarrar su cruz y echársela al hombro y seguirle en la senda a Jesucristo. Si se decide hacer eso, hay que mantener mucho cuidado en honrar al Padre a través de la obediencia, de la justicia, del respeto y de una conversión madura y verdadera. Y es que Dios aquí en estas historias, cronológicamente, históricamente, nos deja ver que ayer, hoy y siempre Él habla a través de su palabra.